Buenos días a todos. Hoy estamos aquí en estos tiempos de confinamiento, de enfermedad y de complicaciones para intentar amenizar un poco lo que son estos momentos tan complicados e intentar profundizar un poco más en un aspecto que hasta ahora era algo más alejado, que era algo que no se tocaba tanto, como son las nuevas variedades que tenemos a nuestra disposición hoy en día para poder adaptar a nuestra plantación en seto. No lo vamos a ver tanto desde una perspectiva agronómica, ya que ya veo muchos técnicos, muchos especialistas que han estado hablando sobre ellas durante estos meses de atrás, y desde Agromillones se ha hecho una labor didáctica muy fundamental, sino que vamos a hablar un poco más de los aceites que podemos obtener de esas variedades, cuáles son las características organolépticas que nos producen esos tipos de aceites, y vamos a ver por qué es importante el surgimiento de estas nuevas variedades y de qué manera pueden afectarnos hoy en día esas variedades. Bueno, antes de todo eso yo me voy a presentar. Mi nombre es Carmelo Sánchez. Mi familia se dedica a la producción de aceite de oliva desde hace unos 15 años aproximadamente. Tenemos diferentes plantaciones en el sur de Portugal, en el Alentejo portugués, y aunque yo estudié marketing y me dediqué durante unos meses al marketing en Madrid, ya que soy de Madrid, desde hace unos 5 años aproximadamente me incorporé al negocio familiar y fundamentalmente nos dedicamos a gestionar nuestras propias explotaciones, y ya que contamos con una almazara propia, además elaboramos nuestro propio aceite y lo comercializamos. No a envasado detalle, sino a granel. Molemos aproximadamente unos 15 millones de kilos de aceituna anuales de diferentes variedades, aunque el gran denso de esa producción se fundamenta en la arbequina, ya que ha sido la variedad que por excelencia se ha plantado en seto, y obtenemos unos 2 millones de kilos de aceite aproximadamente por campaña, que nos han permitido tener un poco una visión bastante global y bastante profunda de lo que es el sector en todos los sentidos. Es decir, desde el punto de la plantación hasta el momento de la venta y la comercialización. Aparte de todo esto, nosotros a día de hoy estamos inmersos en una serie de nuevos proyectos. Vamos a realizar una serie de plantaciones, dos más concretamente, de nuevas variedades, de las que ahora profundizaremos y hablaremos un poco más, porque creemos que son bastante interesantes y que pueden compaginarse bastante bien con lo que es la producción un poco más tradicional del seto, dentro de esa incongruencia, ya que estamos hablando de algo que para muchos sigue siendo muy novedoso a día de hoy. Y aparte de eso, por ejemplo, estamos también a día de hoy en plena construcción de una almazara nueva, buscando siempre intentar darle la máxima eficiencia y la máxima punta tecnológica a nuestra producción, ya que creemos y somos fervientes defensores de que el campo sin mecanización y sin tecnología a día de hoy sería muy difícil de gestionar, como estamos viendo en otros casos y en otros cultivos. Bien, dicho esto, antes de pasar a lo que es la cata en sí, a mí me gustaría hablar un poco de lo que es el sector, cómo nos encontramos en el sector, especialmente de la arbequina, ya que, como decía anteriormente, el grueso de la producción de olivar en seto se ha fundamentado básicamente en la plantación de arbequina, ya que era la mejor de las variedades que se puede adaptar. Recientemente, en los últimos años, también se ha plantado algo de arbosana, pero bueno, podemos concluir que la arbequina ha sido lo más fundamental. Con lo cual me gustaría analizar un poco de dónde venimos, cuál era la cantidad de arbequina que se producía, dónde se encontraba, cuál ha sido su evolución en estos últimos años y qué es lo que está pasando a día de hoy, y por qué el hecho de que ahora se puedan introducir estas nuevas variedades, se puedan adaptar estas nuevas variedades al seto, es muy importante en el momento en el que nos encontramos. Bien, ¿qué es lo que teníamos hace aproximadamente unos 25 o 30 años? Teníamos una producción muy tradicional. A día de hoy aún sigue habiendo muchísimas zonas, tanto de la cuenca mediterránea, fundamentalmente del sur de España, de la zona de Grecia, Italia, Marruecos, Túnez, que siguen siendo de una producción tradicional. Pero en el caso del arbequino lo teníamos muy localizado en la zona de Cataluña, algo pequeño en la zona de Málaga, y no se encontraba mucho más arbequina disponible en lo que es la cuenca mediterránea, ya que no era una variedad tampoco especialmente dado que había otras en lo que es el marco tradicional
producían mucha más cantidad de aceite. Teníamos, por lo tanto, también una elaboración posterior muy tradicional, no solo no tenemos una producción tradicional, sino que la elaboración de esos zumos también era base tradicional, y por lo tanto teníamos muy pocos lotes de arbequina con mucha calidad. O sea, es decir, era complicado para el cliente que buscaba tener aceite de gran calidad cerquino, tener una cierta producción, tener un abastecimiento constante de la variedad. Con lo cual, resumiendo, una oferta muy dispersa, difícil acceso para el comprador, ya que hablamos de hace 25 o 30 años, el acceso no era tan sencillo como es hoy en día, la movilidad era menor, habría que ser todo mucho más complejo, exportaciones e importaciones, con lo cual el acceso para el comprador era más complicado, y encontrábamos que esa producción era muy tradicional, con lo cual era más complejo obtener una gran cantidad. ¿Qué ha ocurrido durante estos últimos 25 años con la introducción de la mecanización? Bien, hemos mejorado muchísimo nuestra producción a base de las nuevas plantaciones, se introduce el seto, se empiezan a plantar setos, se empieza a dominar el manejo del cultivo del seto. No tiene nada que ver el manejo que se ha realizado hace 25 años con el manejo que se realiza hoy en día. Hemos mejorado incluso todavía en eso. Se mejoran también los métodos de extracción, es decir, ya no tenemos esa almazara tradicional, sino que se empieza a aplicar la tecnología de 2 fases, empezamos a introducir nuevas máquinas que nos ayudan dentro del proceso y se empieza a dominar mucho mejor ese proceso, obteniendo mejores aceites. Además, si concluimos que tenemos por un lado esa mejora de producción en el campo, con esa mejora de métodos en la almazara, lo que conseguimos es una mayor cantidad de aceite de mayor calidad. Es decir, hemos conseguido de aquello que tenía una oferta muy dispersa, de aquello que no se conseguía tener grandes lotes, hemos conseguido con estas nuevas plantaciones y nuevos métodos de extracción conseguir lotes mucho más homogéneos de mayor cantidad. Es decir, el comprador a día de hoy tiene más fácil el poder acceder a un abastecimiento todo homogéneo y todo de una alta calidad, que al final es lo que va buscando un poco el perfil de cliente que quiere la aceite de arbequina. Me gustaría mostrarles un gráfico de un estudio que realizaron la consultora de Juan Milá junto con la empresa Consulay, en el que se ve cuál es el porcentaje de nueva plantación en comparación con plantación tradicional en los principales países productores y cuál es el porcentaje de aceite virgen extra que producen en sus países. Es un dato muy curioso porque vemos como, por ejemplo, en los casos de Estados Unidos y Portugal, que quizá hayan sido los principales países que han apostado por el cultivo en seto, de olivar en seto, vemos como el porcentaje de aceite de oliva virgen extra es muy superior al de la categoría virgen o lampante. Me parece un curioso para ejemplificar toda esta evolución que hemos sufrido en los últimos 25 años, de cómo esa mejora en las técnicas, tanto productivas como de elaboración, ayudan al aumento de la calidad. Bien, ¿y dónde estamos ahora? Bueno, pues hemos dicho que el olivar en seto y el olivar en copa moderna, en copa intensiva, ha ido ganando terreno al olivar tradicional, gracias también a la utilización de terrenos de regadío que antiguamente no se utilizaban para olivar, que se desechaban y se utilizaban para otro tipo de cultivos, y eso lo que ha producido es que tanto en los países de la costa mediterránea como en otros países, como puedan ser por ejemplo los Estados Unidos que hemos mencionado anteriormente, la producción ha aumentado exponencialmente. Al final tenemos plantaciones que son productivas año a año, que no tienen una becería tan grande como la que podamos tener en los secados, cuyos métodos y manejos se han mejorado mucho año a año y consiguen estabilizar mucho esas producciones. Ya no dependemos tanto de factores climáticos como se dependía anteriormente, sino que ahora conseguimos controlar mucho mejor nuestra explotación y conseguimos tener producciones mucho más estables. Si lo unimos una vez más a lo que es la mejora de la extracción y de los métodos de elaboración en la almazara, conseguimos año a año tener unas producciones muy estables, con unas calidades de aceite muy estables y muy homogéneas. Si bien esto puede parecer una ventaja, y ha sido una ventaja año a año, ya que veíamos cómo la tendencia de consumo iba por encima de la tendencia de producción, del aumento de producción, es cierto que ha habido aún más un repunte de plantaciones en estos últimos 4 o 5 años posteriores a la crisis.
Pero aún así vemos como en tendencia de precios, lo que tendencia de precios se refiere, este aumento de calidad, esta mayor calidad, especialmente en España y en el sur de Portugal, ha producido un aumento de los precios, ha tirado de los precios en los peores momentos. Cuando el precio en otros países como Italia, que siempre ha tenido la voz cantante dado su gran conocimiento de cara a la comercialización y la exportación, ha tenido momentos de precio bajo, el hecho de que España y Portugal tuvieran una gran calidad de aceites y gran cantidad de esa calidad de aceites, ha hecho que esos precios no decayeran, sino que se mantuvieran más o menos estables e incluso repuntaran y tiraran de lo que era el sector, debido a que el cliente, fundamentalmente italiano, era el que procuraba más este tipo de variedades, como pueda ser la arbequina, como es lo que estamos centrándonos, fuera a esos productores españoles y portugueses a buscar ese tipo de aceites y se mantuviera y se estabilizara el precio. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no conseguimos mantener a día de hoy esos precios al alza? ¿Por qué no se consiguen defender esos aceites que son de gran calidad, de los que tenemos lotes muy homogéneos que conseguirían abastecer durante todo un año a gran cantidad de clientes, especialmente italianos, ya que, insisto una vez más, estamos hablando muy en particular de lo que es el sector de la arbequina, del aceite de arbequina y en este caso también artesana, de olivar moderno? ¿Por qué, si durante unos años esos lotes, esa calidad de aceites ha conseguido mantener el precio al alza e incluso tirar del resto del sector, por qué a día de hoy eso ya no se está consiguiendo? Pues bien, tenemos tres factores fundamentales que son, como decía, eso ha provocado también que se genere una gran homogeneidad de lotes, que de la mano de la globalización permite un acceso mucho más sencillo al comprador, ya no solo a ciertos destinos, sino a toda la cuenca del Mediterráneo e incluso a algunas zonas del continente americano, en Estados Unidos, bien en la parte de Sudamérica, que generan una gran competencia y que al final hacen que haya mucha oferta de aceite muy bueno, de gran calidad y de muy fácil acceso para el comprador. Entonces, ante esta situación en la que tenemos un escenario de gran competencia a nivel mundial, con una oferta amplísima de un aceite muy similar, de características organolépticas muy similares y todo de una categoría virgen extra y de alta calidad dentro de la categoría virgen extra, ¿qué opciones nos quedan? ¿Qué opciones tenemos si no queremos entrar en esa gran lucha y pensamos que podemos estar saturando el mercado de aceite de arbequino y artesano? Pues nos queda la opción de no plantar más olivos, nos queda la opción de arrancar lo que ya tenemos y dedicarnos a otra cosa. Y por favor, gente de la colmera, no cortéis el vídeo aquí, no os asustéis. Creo que hay una tercera alternativa, que es la alternativa que venimos llevando a cabo durante estos últimos 25 años, y es la de seguir innovando. Seguir innovando, igual que se hizo hace 25 años, si me permito aquí colocar el primer número de la revista Olim, en el que se hablaba de un cultivo del olivo de manera mecanizada, seto, parecido a algo que se había oído hablar en la viña, algo muy desconocido para la mayoría, en los que algunos tildaron de locos a estos señores, y que a día de hoy, a lo largo del paso de los años, se ha demostrado que al final es la manera más rentable de cultivar un olivo y llevar una explotación de olivar. Entonces, siguiendo un poco esa tradición innovadora que viene imponiendo Agromieros en los últimos años, yo sinceramente creo que la alternativa dentro del olivar a día de hoy pasa por continuar innovando, y en eso es donde juegan un papel fundamental las nuevas variedades de olivo. Si bien hace 25 años comenzamos a vivir esa primera revolución del olivar con la mecanización completa del cultivo, creo y considero que a día de hoy estamos comenzando a vivir una segunda revolución del olivar que pasa por la mejora genética del cultivo, y en el que estas nuevas variedades tienen, por supuesto, un factor determinante y fundamental. Esta ha sido un poquito la parte en la que me gustaría un poco centrar las bases de dónde veníamos, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos, cuál es el escenario en el que nos encontramos a día de hoy y
por qué considero que es bastante importante y va a jugar un gran papel el hecho de que surjan nuevas variedades que se puedan adaptar al cultivo del seto, ya que era uno de los grandes problemas que teníamos hace unos años. No había alternativa, no había abanico. Si se quería plantar olivar en seto, se iba a la arbequina, en los últimos años a la rosana, que en ciertas zonas frías no se conseguía dar porque la variedad no se adaptaba bien. Es decir, no había un abanico de posibilidades a la hora de escoger hacia dónde enfocar la plantación. Era más bien en la comercialización o en la posterior elaboración en la que se podía jugar. A día de hoy eso cambia. A día de hoy ya conseguimos tener un abanico mayor, conseguimos adaptar mucho mejor la variedad a nuestra zona, ya sea bien por características de las climáticas, ya sea bien por el aceite que vayamos buscando, por un poco la estrategia de negocio que tengamos, con lo cual ya no tenemos esas limitaciones, sino que conseguimos seguir cultivando de una manera rentable y productiva y además con mayores posibilidades, una abertura mayor y con una personalización mayor de la explotación, si así queremos decirlo. Bien, dejando un poco esta síntesis del sector del olivar moderno y un poco el sentar estos pilares, estas bases, vamos a entrar a hablar de la cata, que es para lo que realmente estamos hoy aquí. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que son los fundamentos de la cata antes de pasar a lo que es la cata de los aceites en sí, solo por si alguien tiene alguna duda, de intentar dejarlo todo lo más claro posible. Y vamos a empezar por decir qué es catar un alimento vivo. Catar es analizar sensorialmente ese alimento. Y en el caso del aceite lo que vamos a buscar es el sabor, que es un conjunto de sensaciones, tanto olfativas como gustativas, que nos produce ese aceite. Me gustaría diferenciar entre dos tipos de cata, lo que es la cata de panel, que es estrictamente objetiva para categorizar el aceite como virgen extra o no, y otro tipo de cata posterior en la que ya nos centraremos en identificar cuáles son los atributos que encontramos en estos aceites. Como ustedes sabrán, la cata de panel es imprescindible para catalogar un aceite como virgen extra. Y en este tipo de cata lo que intentaremos será tener las condiciones más asépticas posibles para intentar influir lo menos posible en el análisis de ese aceite. Si bien tendremos tanto una sala que sea de paredes claras, casi siempre con la misma distribución en la que estemos totalmente aislados, también tendremos que catar el aceite de manera anónima y a ciegas para que no se nos produzcan sensaciones encontradas o algún tipo de sinestesia, por ejemplo, a la hora de percibir el color del aceite. De esta manera, lo que haremos será catar el aceite de la manera, como decía, más aséptica posible, más desde el completo anonimato, y conseguiremos no trasladar nuestras propias influencias personales o las propias sensaciones que podamos transmitir del exterior a la hora de catar. Por supuesto, haremos esta cata siempre sin haber fumado previamente, intentando no haber ingerido alimento previamente también, o dejando un cierto límite de tiempo para que, de esa misma manera que estamos comentando, esas posibles sensaciones que tengamos en la boca y en nariz no influyan tampoco a la hora de catar los aceites. En esta cata, en este tipo de cata de panel, lo que tenemos que identificar es si alguno de los aceites tiene o no algún defecto, ya que es uno de los requisitos fundamentales para categorizarlo como virgen extra. Una vez que detectamos la ausencia de alguno de esos defectos, pasaremos a detectar cuál es la intensidad del frutado que tiene el aceite. Para que un aceite sea virgen extra, tenemos que detectar un frutado. Da igual cuál sea su intensidad, pero tenemos que poder detectar un frutado, y en función de la intensidad catalogaremos el aceite dentro de unos rangos, y posteriormente, en la introducción del aceite en boca, tendremos que identificar tanto el picante como el amargo. Esos son tres requisitos fundamentales que necesitamos para que el aceite sea virgen extra: tener un frutado, tener una intensidad de picante y tener una intensidad de amargor. Después, según las sensaciones que nos transmitan este tipo de aceites, marcaremos cuál es la intensidad, y nuestra cata se limitará a ese punto.
en este tipo de cata no entramos en valorar cuáles son los atributos que podemos encontrar dentro del aceite. Hay una pequeña hoja aquí que pueden ver, una hoja muy sintética de cómo se ha venido utilizando en los diferentes tipos de cata de panel. Bien, entonces una vez tenemos este tipo de cata, ya tenemos el aceite catalogado como virgen extra, ya entraremos en una cata en la que iremos a buscar el tipo de perfil del aceite, es decir, cuáles son los atributos que conseguimos encontrar dentro de ese aceite y cuál es su intensidad, en qué mayor o menor medida conseguimos identificarlo, tanto en boca como en nariz. ¿Cuál será el proceso que utilicemos, el método que utilicemos? Pues bien, en primer lugar, introduciremos unos 15 mililitros, más o menos una pequeña dosis del aceite en el vaso. Taparemos el vaso y lo calentaremos para que intentemos llegar a una temperatura de unos 28 grados más o menos. Ya hay sitios en los que se utilizan también unos pequeños calentadores para que la temperatura sea exacta de 28, ya que a esta temperatura es en la que mejor conseguimos identificar los aspectos volátiles del aceite. Si fuera mucho más caliente, probablemente distorsionaríamos esos volátiles que tiene el aceite. Por debajo de esa temperatura es también más difícil percibirlo. Bien, una vez que tengamos el aceite a la temperatura que deseamos, lo que será acercarlo a la nariz, identificaremos ese frutado del que estábamos hablando y veremos un poco cuál es la intensidad que conseguimos detectar. En primer nivel, una de las cosas que se recomienda siempre es un poco, en función de a qué distancia conseguimos identificar ese frutado, pues catalogaremos la intensidad. Y una vez que ya hayamos identificado el frutado y señalado cuál es la intensidad que tenemos del frutado, lo que será introducirlo en boca, y ya en boca intentaremos hacer circular el aceite alrededor de toda la boca para que, con los diferentes tipos de papilas gustativas que tenemos en la lengua, consigamos intentar identificar todas esas percepciones, y posteriormente tragaremos una pequeña dosis para que también la parte retronasal consiga ver cuáles son ese tipo de sensaciones que nos produce y consigamos identificar la mayor cantidad de ellas. Es una pena que, debido a la situación en la que nos encontramos, ustedes desde sus casas no consigan poder catar estos aceites. Yo he tenido la ocasión de hacerlo esta mañana y la verdad que hay algunos de ellos que me han sorprendido gratamente por la complejidad de atributos que encontramos. Aquí podemos ver algunos de los atributos, tanto negativos como positivos, que podemos encontrar dentro del aceite, aunque existen muchos más, la lista es enorme. No quería traer todos, sino algunos de los más fundamentales. Y si bien hablábamos antes de centrarnos en el aspecto del arbequino, por el hecho de que era la variedad fundamental a la hora de poder adaptarse al seto, vamos a hablar un poco ahora de cuáles son los perfiles que tenemos, no solo en arbequino, sino en otro tipo de variedades. Aquí podemos ver dos perfiles. Estos perfiles corresponden a la variedad igual, y como podemos ver, vemos perfiles que son muy completos, que notan presencia de una gran cantidad de atributos y que además llevan una correlación en su intensidad. Es decir, no notamos cosas muy discordantes las unas con las otras, sino que conseguimos tener gran intensidad y gran cantidad de atributos. Pero, como bien sabemos, se han hecho diferentes ensayos con la adaptación al seto de la variedad igual y no ha sido del todo exitoso. Con lo cual tenemos el hecho de que no se adapta bien, y hasta ahora teníamos única y exclusivamente la arbequina, la gusana, como habíamos comentado. Se han hecho también intentos con la cloronectin, pero no funcionó del todo bien. Es decir, tenemos pocos perfiles, que era lo que hablábamos, un abanico poco amplio de variedades que nos otorgaban pocos perfiles y siempre muy similares, muy parejos. Ahora, con la introducción de estas nuevas variedades, veremos cómo eso cambia. Entonces, si decimos que estamos buscando un perfil que sea un aceite equilibrado, que tenga diferentes componentes, que consigamos encontrar varios atributos positivos dentro de ese mismo aceite, que vayan más o menos en consonancia unos con los otros en intensidad y que no sean demasiado discordantes, que no notemos notas muy altas de un atributo y ausencia de otros. Si yo a ustedes les coloco estos cuatro perfiles ahora mismo, ¿con cuál se quedarían ustedes? Yo personalmente tendría clara mi elección y me iría directamente por el cuarto,
un ojo cerrado, basándome única y exclusivamente en lo que consigo ver en la pantalla. ¿Por qué? Porque notamos que es un perfil mucho más complejo, una cantidad de atributos mayor, que además tiene una densidad mayor los unos con los otros, más o menos en la misma relación. Si bien observamos los tres primeros perfiles, los dos primeros en concreto corresponden a la Arlequina, la variedad de datos estamos hablando, y vemos cómo son perfiles que tienen notas, algunas notas muy predominantes con respecto a otras, pero que en general no consiguen llegar a tener una gran cantidad de atributos en consonancia los unos con los otros. El tercer perfil en concreto también corresponde a la variedad cornicabra, que es una variedad que se caracteriza mucho por un picante intenso en determinadas zonas, pero sobre todo y fundamentalmente por un amargor tremendo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía hasta ahora y por qué era fundamental el hecho del arbequino hasta ahora que estamos diciendo que estamos un poco saturando el mercado? Con el perfil de estos aceites arbequinos que tiraban siempre más hacia aceites un poquito más dulces, con unos atributos más en consonancia con lo que vienen siendo los sabores de la almendra, frutados, más maduros, tirando un poco hacia plátano, algo un poquito más dulce, menos agresivo en boca y en nariz. Intentábamos elaborar aceites un poco más complejos con esas variedades que pueden ser un poquito más potentes, como puede ser la cornicabra o el igual. De esa manera se conseguían elaborar aceites que fueran en consonancia más equilibrados y más complejos, utilizando la mezcla de diferentes variedades. Ahora lo que encontramos es que tenemos variedades que nos otorgan nuevas sensaciones, nuevos atributos para las plantaciones en seco, cosa que hasta ahora no teníamos. Y como les digo, es una pena que no puedan cantarlos ustedes ahora porque vamos a hablar de ellas y vamos a encontrar unas sensaciones que la verdad era un poco complicado encontrar en aceites que provenían de olivares modernos en regadío y en seto. Vamos a empezar por la arlequina, que es la que utilizamos un poco como referencia, ya que era lo que teníamos en el sector del olivar en seto, y a partir de ahí, en comparación con la arlequina, hablaremos del resto de variedades. La arlequina es lo que estábamos un poco comentando, son aceites muy dulces, son aceites confrutados normalmente maduros y que venimos observando atributos que pueden ser de almendra amarga, de plátano, tienen cierto amargor y cierto picor, pero normalmente suele ser muy suave. Y podemos también notar en ciertas ocasiones notas de hierba cortada, de tomatera. Es un aceite que no destaca por sus intensidades y que lo catalogaríamos dentro de los aceites dulces, con unos perfiles bastante ligeros. Esta es la referencia que tenemos. En la arlequina ya veremos cómo otras variedades que están surgiendo ahora tienen otro tipo de perfiles completamente diferentes. Ese perfil del que hablábamos antes, que yo escogía con respecto a los otros tres, es el de la variedad lechiana. La variedad lechiana para mí es bastante interesante, ya que es todo lo que se podía, todo lo contrario a lo que se podía esperar de un aceite que viniera de regadío y de seto. Si bien estábamos acostumbrados, como hablábamos, a aceites muy dulces, la lechiana es todo lo contrario. Es una variedad que nos entrega aceites con frutados muy verdes, bastante intensos, con un picante muy intenso también, que además crece y persiste en la boca, y que son aceites muy frescos, pero que también están muy equilibrados. Podemos encontrar notas desde almendra amarga, alcachofa, tenemos tonos de hierba fresca, de tomatera verde. O sea, es la verdad que un aceite muy equilibrado, muy complejo, con gran cantidad de atributos, que es una pena que no tratemos. En este caso tenemos un aceite que proviene de la zona de Córdoba, de Villa de Río, más concretamente, y la verdad que es una maravilla. Tenemos una gran cantidad de atributos que podemos encontrar que hasta ahora no conseguíamos encontrar en aceites intensos. Es un monovarietal de lechiana, que es una de las nuevas variedades que nos propone Arroyo. En este caso proviene del varietal de chino con arbosana, los varietales de chino y arbosana. ¿Por qué escogemos la arbosana? Bueno, pues siempre al final es intentar adaptar variedades que tenían unas características organolépticas interesantes al seto.
Entonces, al final lo que necesitamos es reducir el rigor de esas variedades y que se adapten bien a la producción en seco. Tenemos también aquí, desde la zona de Sevilla, de Hora del Río, un aceite de la variedad oliana, monovariedad de oliana. La oliana es una variedad que en estos últimos años sí que se ha plantado algo más, que puede ser a lo mejor de las primeras variedades de estas nuevas que tenemos que se ha ido introduciendo. Se habla de que se adapta muy bien a zonas de frío. Y tenemos aquí un frutado medio, algo menos intenso que el de la lechiana, en el que también notamos notas de tomatera. Es más astringente quizá que la lechiana, aunque el picante es algo menor. Sí que es cierto que ese picante persiste durante bastante tiempo en la retronasal y que permanece en boca. Es una variedad también muy compleja, en la que notamos mucha cantidad diferente de atributos, y como vemos son dos variedades que se distinguen completamente de lo que comentábamos de la arbequina. Si bien en la arbequina encontramos esas notas dulces, aquí nos estamos yendo a notar ya notas de cata mucho más intensas en cuanto al picante y en cuanto al amargor. Por último tenemos aquí una botella de la variedad 07, de la OA 07, que es una variedad que aquí en España de momento se ha dado muy poco, que es de las nuevas variedades que propone Agromillora. Sus parentales son la blanqueta de Elvas y la arbosana. Una vez más encontramos la arbosana como parental para esa intención de reducir el rigor y adaptar bien la variedad al seto y buscar esa producción alta que tiene, precocidad alta que tiene la arbosana. Y aquí encontramos de nuevo un aceite con un frutado medio en nariz. Quizá de estas que tenemos aquí la más intensa sea la lechiana, con notas de tomate maduro, pero que ya tiene más intensidad, muchísima más intensidad en el picante de lo que tiene la arbequina. Volvemos otra vez a no tener un aceite tan dulce y no tener un aceite tan simple, si se me permite el término, sí que no encontramos ya mucha más complejidad y mayor cantidad de atributos. También encontramos claramente almendra amarga, notas de almendra amarga y de arrastre. Muy predominante quizá la que más en el caso de la 07. Hay otra variedad de la que también me gustaría hablar, que es la OA 01, de la que no tenemos muestras. Todavía no tenemos esa gran cantidad de aceite o incluso botellas ya con monovarietales, porque aún no son variedades comerciales. Pero sí que he tenido la oportunidad, porque no tengamos hoy aquí la muestra, de poder catar la variedad en otras ocasiones, y me parecía interesante poder traer la guía, que es una de las nuevas variedades que propone Agromillora, y poder explicarles 4 o 5 cositas acerca de la variedad, ya que también es una variedad compleja, con un frutado maduro bastante intenso, tonos de hierba cortada. Es un conjunto de papilla de frutas, que era algo que quizá también podemos encontrar en la arbequina, pero siempre tirando una intensidad mucho mayor, con un picante suave al principio que aumenta mucho al final, mucha presencia de frutos secos, y que persiste mucho en la retronasal. Es un aceite que podemos continuar durante tiempo después de la cata aún disfrutando de esas sensaciones. Insisto, me hubiera encantado que todos ustedes pudieran probar esta maravillosos aceites. La verdad que es un gustazo poder haber catado y haber hecho esta presentación para ustedes. Agradezco muchísimo su atención y espero que pronto podamos vernos en otras circunstancias que nos permita catar y disfrutar todos de estos aceites que tenemos aquí, que nos ofrecen una amplia variedad de posibilidades tremenda en comparación con lo que teníamos el día de hoy, y que son totalmente diferentes a esas referencias de arbequina y arbosana que teníamos hasta ahora. Ha sido un placer y muchísimas gracias por su atención.